Muy buenas tardes, amigas y amigos tabasqueños, amigas y amigos de esta localidad, de Sabanilla, del Censo, de otros lugares. Ingeniero químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, muchas gracias por sus palabras y por su hospitalidad. Diputada Marcela González García, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Magistrado Rodolfo Campos Montejo, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. General Luis Crescencio Sandoval, comandante de la 30ª Zona Militar, y vicealmirante Jorge Antonio Velasco, comandante de la 5ª Zona Naval. Distinguidos legisladores tabasqueños aquí presentes, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Me da mucho gusto estar aquí físicamente. Habíamos sobrevolado varias veces aquí este punto del Río de la Sierra, en Sabanilla, y particularmente cuando se empezaron a construir estas obras, este cauce de alivio sobre el Río de la Sierra, y me da mucho gusto poder constatar aquí los avances que en más de un 80% lleva ya el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Yo recuerdo muy bien aquel año 2007, cuando con el gobernador Granier precisamente sobrevolamos Tabasco a finales del mes de octubre, principios de noviembre, y el panorama era pues realmente desolador. En el sobrevuelo pues veíamos la planicie tabasqueña pues totalmente anegada, más o menos el 70% del territorio estaba cubierto de agua. Y lo que más nos preocupaba en ese momento, en la propia capital Villahermosa, había cientos, quizá miles de familias inundadas, las calles inundadas, las familias en las azoteas, en las rancherías, en la propia capital, pidiendo ayuda. Se dice fácil, todavía recuerdo que fuimos al malecón de Villahermosa, que tenía una costalera tratando de impedir el desborde del río Grijalva, o Carrizal, no sé cuál sea en ese momento, Grijalva. Nos pusimos incluso a llenar costales porque se trataba de elevar el nivel de la costalera. Nos molestamos porque ahí había pues varios curiosos que no movían un solo dedo para ayudar a aliviar la situación. Finalmente la costalera cedió, se inundó el malecón, se inundó el centro de Villahermosa. Lo recorrimos pocos días después, en un operativo muy importante de limpieza, recuerdo también, retirando colchones, muebles, muchísimas cosas que no solo estaban echados a perder, sino que hubieran provocado problemas de salud severos, epidémicos incluso. En fin, son recuerdos imborrables de aquella tragedia generada en un desastre natural, como es precisamente el enorme caudal de agua que llueve por una parte y corre aguas abajo sobre este bellísimo estado de Tabasco. En aquel entonces, el reclamo airado y justificado de las tabasqueñas y los tabasqueños era que la constante promesa de hacer un plan hidráulico para evitar el daño catastrófico que las inclemencias habituales del tiempo en esta entidad conlleva para sus moradores, había sido constantemente prometido y también constantemente incumplido. Que no había habido gobernador que no lo prometiera y que no había habido presidente que no lo prometiera, y todos habían fallado hasta ese momento. Y con el riesgo que implica hacer un compromiso de ese calado, sobre todo ante el escepticismo y la razonable incredulidad de la gente, nos comprometimos con el gobernador Granier y con su pueblo, con Tabasco, a trabajar en un nuevo plan hidráulico que entonces lo completamos como Plan Hídrico Integral. ¿Por qué? Porque implica también el rescatar en materia ambiental las partes altas, no es solo cómo conducir el agua en infraestructura, sino también cómo recuperar ecosistemas
que permitan poco a poco ir aflorando soluciones de largo plazo para este problema. Vimos que parte del diagnóstico era que se habían autorizado muchos desarrollos, algunos regulares, otros irregulares, legales, ilegales, para gente muy pobre, también para gente muy rica, en zonas claramente inundables de la ciudad de Villahermosa. Eso era parte del problema. Pero que había que hacer muchísimas cosas, y por ello nos reunimos con ingenieros y con expertos de la UNAM, de la Escuela de Ingeniería de la UNAM, de varios centros educativos, expertos también tabasqueños, provenientes de la academia, de la industria de la construcción, y nos propusimos armar el plan hídrico integral con el objetivo de construir la infraestructura que nos permitiera reducir dramáticamente las condiciones de eventos de riesgo frente a situaciones hidrológicas extremas como las que suelen ocurrir aquí. Nos pusimos a trabajar, se fueron haciendo poco a poco lo que ya se nos ha descrito: la construcción de muros de protección, particularmente en Villahermosa. Yo recuerdo haber recorrido también varias colonias de esas. Gaviotas, por ejemplo, que es de las que más se inundan. Aquí están señaladas el Indeco, Casablanca, Miguel Hidalgo, los malecones de Carlos Madrazo y Rovirosa Guade en Villahermosa, en fin. Se desasolvaron además drenes agrícolas en la zona de la Chontalpa. Me explicaba el señor gobernador que ese desasolve ha permitido elevar notablemente la productividad tanto de la caña de azúcar en la Chontalpa, que lleva a los ingenios a estar trabajando en números negros ahora por primera vez en mucho tiempo, como a que Tabasco empiece poco a poco a ganar terreno en la producción de grano, concretamente de maíz, con lo cual distribuimos mejor el riesgo de la producción de este insumo básico. Ya no dependeremos tanto solo de los agricultores del noroeste del país, sino también empezaremos a la vez de darle oportunidad a la gente de Tabasco alimento garantizado a las y a los mexicanos. Recuerdo que poco a poco también fuimos haciendo estas que se llamaban técnica y pues muy elegantemente escotaduras, que bueno, ahora ya llegamos por lo menos a un nombre que más o menos se entiende mejor, que es un cauce de alivio y que la gente conoce mejor como los lavaderos, que permiten precisamente evitar que toda la carga de agua que llevan los ríos se vuelque sobre las calles y avenidas de Villahermosa y más bien tome el cauce natural de inundación de pantanos o de lagunas naturales que siempre había tenido Tabasco desde tiempos remotos. Cauces de alivio hacia lagunas o pantanos que siempre había y que se fueron cerrando porque se construían carreteras o desarrollos habitacionales. Y lo que había que hacer era recuperar esos cauces de alivio. A mis espaldas ustedes pueden ver este cauce de alivio Sabanilla, que comprende el canal donde prácticamente estamos ahora ubicados, dos bordos de protección a los lados que le entorilan, digamos, encausan el agua a la hora que se desborda, y desde luego sobre el canal una capa que hizo que se ganara popularmente el nombre de lavaderos, que es precisamente un material que permite la estabilización del terreno, sobre todo en las grandes avenidas de agua. Y la carretera, que fue la que en principio le cortó la salida, como decimos los taurinos, le cortó la salida al río de la Sierra. Ahora esa carretera circula sobre un gran puente, pero sin impedir el paso del agua en caso de exceso de flujo. De manera tal que estamos recuperando lo que eran las condiciones hidráulicas naturales en el río de la Sierra hacia la laguna de los Zapotes. Va a poder encauzar 360 metros cúbicos por segundo del río de la Sierra, quizá más, lo que va a reducir los niveles del río Grijalva y en consecuencia a reducir el riesgo de inundación tanto en Villahermosa como en sus zonas conurbadas ante lluvias torrenciales que ustedes saben mejor que yo, se presentan frecuentemente aquí. El resultado, amigas y amigos, es que si bien es cierto aún no se habían terminado y están pendientes todavía de concluir algunas obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco, como por ejemplo la margen derecha del Macayo, que desvía el agua
del río Carrizal la desviamos bien hacia el Samaria para que no pase por Villahermosa, y otros con las obras de alivio que hicimos hasta el año 2010, como decía el gobernador, a pesar de que en el 2010 llovió en Tabasco casi el doble que en el año 2007 cuando fue la inundación, esta vez ya no se inundó la ciudad de Villahermosa, y no se inundó en el 2011, de manera tal que se trata de las obras de infraestructura hidráulica, hídrica, más importantes que haya tenido Tabasco hace mucho tiempo y que debieron haberse hecho también en Tabasco hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde la primera vez que se prometieron. Sé que falta mucho por hacer. Hace un rato supervisé también otra estructura muy importante donde hay otro vertedor de cauce de alivio, que es en el camino de Villahermosa al aeropuerto, por la carretera Escárcega. Allí ya hemos hecho 2 vertedores, Zapotes 1, Zapotes 2, y estamos haciendo el tercero, para lo cual tuvimos que hacer un puente que nos costó casi 300 millones de pesos. Y todavía tenemos que hacer otro, para hacer el otro carril. Es algo que estamos viendo con el gobernador en términos de las prioridades para Tabasco. Pero eso nos permite que todo el agua que sale aquí del río de la Sierra pasa a la laguna de Tres Zapotes, que está atrás de ustedes, y de ahí cruza esa carretera al aeropuerto, que también está bloqueando la laguna, y deriva tanto al río Grijalva de Tabasco como a los pantanos de Centro y otras partes, que es la zona natural de desaguo. Otra vez estamos librando a la Gran Villahermosa de una inundación a través de devolverle al agua lo que es del agua, su cauce natural, primero del río de la Sierra, la laguna de Tres Zapotes y los pantanos del río Grijalva. También hicimos otros cauces de alivio que no hemos inaugurado, pero yo los voy a dar por inaugurados en este sagrado momento, ¿no? En este momento doy por inaugurados cauces de alivio, el Tintillo 1, Tintillo 2, la estructura, bueno, esa estructura de control de Macayo ya dimos el margen izquierdo, pero en particular este cauce de alivio de el Sabanilla, que está a mi espalda y que permitirá reducir el riesgo de inundación catastrófica. El Macayo, como ya hemos visto, reduce también el riesgo de inundación tabasqueña y espero que los podamos terminar la margen derecha muy pronto. El plan hídrico, amigas y amigos, es una inversión muy importante, de varios miles de millones de pesos, que no tiene precedente, por lo menos reciente, en la historia de Tabasco, y que permite, pues, precisamente que reduzcamos el riesgo de inundación. No podemos controlar las lluvias, pero sí podemos controlar, aunque sea un poco, el cauce del agua que dejan las lluvias. Este año le vamos a seguir, obviamente. Tenemos presupuestado casi 2,000 millones de pesos para continuar con las obras pendientes. Tan solo en las cauces de alivio y en los muros de protección hemos gastado, con lo que se va a invertir este año, casi 8,000 millones de pesos en esta parte del plan hídrico, con lo cual estamos evitando las inundaciones. Vamos a evitar también que la vida de más de 500,000 de tabasqueñas y tabasqueños, 600,000 personas calculamos, se vea amenazado por las inundaciones, y se trata de cientos de miles de familias que podrán estar más tranquilos frente a la amenaza de la lluvia. Yo quiero decirles, amigas y amigos, que es muy positivo que este esfuerzo esté dando resultados, que a pesar de que llueva más que antes, hoy se inunde menos que antes. En eso consiste el plan hídrico de Tabasco. Y me parece que será un legado muy importante para los tabasqueños estas obras que reducen considerablemente el riesgo de inundación, particularmente en la ciudad de Villahermosa. Es un legado para Tabasco que finalmente el gobierno sí haya puesto atención a esta demanda de los tabasqueños y esté cumpliendo, no con palabras, sino con hechos, con obras, como lo es este cauce de alivio de Sabanilla, los cauces de alivio del Tintillo, de los Tres Zapotes y tantos otros. Estamos trabajando, pues, amigas y amigos, en lo que se llaman obras de adaptación. El cambio climático, que a final de cuentas es obra en gran parte de la contaminación del hombre, la emisión de gases de efecto invernadero, del humo de los coches, de las fábricas, de muchas cosas.
que provoca el calentamiento de la tierra y la alteración grave del clima que padecen sobre todo los tabasqueños, para hacerle frente hay que ser dos tipos de gasto: el gasto de adaptación y el gasto para mitigación. ¿En qué consiste el gasto de mitigación? Consiste en que los seres humanos aprendamos a tener un desarrollo sano sin contaminar tanto la atmósfera. Y por eso necesitamos energía renovable, no la que venga del petróleo que se quema o del gas, sino energía, electricidad que se genera a base de agua, de viento, de sol, energía renovable. Eso es el efecto de mitigación, mitigar los gases de efecto invernadero. Pero el otro gasto que hay que hacer es el efecto de adaptación. ¿Qué es el efecto de adaptación? Lo que estamos haciendo aquí. Si se va a inundar por el cambio climático, o si va a haber un excedente de agua, que no se inunde la ciudad. Y estos gastos de adaptación son cada vez mayores. Gastos de adaptación es el que realiza el gobierno cada vez que hay un desastre natural, sea por inundación, sea por sequía o sea por deslave. Y cada año venimos gastando más. Y así le va a pasar a la humanidad. Es más, se calcula que va a haber ciudades enteras y quizá algunos países en el mar que van a desaparecer si se aumenta el nivel del mar. Van a desaparecer porque si se derriten los polos y si se calienta la temperatura del agua por arriba de su promedio, el mar, el volumen de agua va a ser más alto. Es como cuando empieza a hervir el agua o la leche en la cocina, ¿no? Que empieza a subir el volumen de lo que se está cocinando, ¿no? El agua también, si se calienta y además se derriten los poros, va a tener más nivel, es lo que calculan los océanos. Y aunque sean pequeñas cantidades y las ciudades están muy de plano a ras del mar, pueden sufrir inundaciones catastróficas, que las van a obligar a hacer más gastos de adaptación. ¿Cuál es la lección que debemos aprender los seres humanos? Que más vale que invirtamos ahorita mucho más en mitigar y en luchar contra el cambio climático, porque si no el día de mañana, si no invertimos hoy en eso, el día de mañana el mundo va a pagar, calculan que 6 o 7 veces más, en tratar de adaptarse, de acomodarse al cambio climático y a sus efectos. A mí me alegra que México esté trabajando muy fuerte en ambos sentidos. Estamos trabajando en mitigación, sí, por eso inauguré hace unos días el campo eólico, es decir, el campo de molinos de viento más grande de toda América. Yo decía más grande de América Latina, no, me equivoqué. Es el más grande de todo el continente americano, porque no hay un campo más grande ni siquiera en Estados Unidos. El de México, el de Oaxaca, es el más grande de todo el continente americano. Y con el viento estamos generando ahí más de lo que generamos, por ejemplo, en algunas de las presas que están en la cuenca del Grijalva. Más de los que generamos, por ejemplo, aquí en la presa, la Peñitas. Más de lo que generamos en Peñitas y casi igual de lo que se genera en Malpaso. Y por eso, amigos, estamos trabajando en mitigación, pero también en adaptación. Y hoy me da mucho gusto entregar a los tabasqueños este cauce de alivio de Sabanilla y de todos los cauces de alivio que están impidiendo que se inunde Villahermosa. El día de hoy estuvimos también haciendo obras, por ejemplo, el puente de Tres Zapotes, por donde va la carretera Escárcega, que va a permitir el alivio de la laguna Tres Zapotes. Los puentes, son 2 puentes, un complejo de 2 puentes llamados Tapscop, que va a permitir conectar sin semáforo la carretera de Teapa a Villahermosa, la carretera Villahermosa-Escárcega y la carretera Villahermosa-Escárcega con la carretera frontera, por lo menos en este núcleo de la parte sur, será de la ciudad de Villahermosa. Faltan otras obras por hacer, pero con eso, amigas y amigos, estamos también, y con esto termino, generando otra cosa que le hace falta a Tabasco y que son fuentes de empleo, trabajos. Con el empleo, de alguna manera impulsamos la economía también de Tabasco, por una parte, y por la otra, aunque sea indirectamente, también contribuimos con algo muy importante que ha señalado el gobernador Granier, y que es a enfrentar el tema de la inseguridad. Porque sí, efectivamente, para combatir la inseguridad que se padece, hay que actuar, pero también integralmente. Por un lado hay que combatir a los criminales, como lo hemos venido haciendo con la colaboración del gobierno de Tabasco, fuerte, estamos trabajando codo con codo.
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tiene que perseverarse en ello. Pero es más importante que combatir a los criminales en sí, el segundo eje estratégico, que es construir nuevas instituciones o fortalecer las que tenemos, de policía, de ministerios públicos, de justicia, que sean confiables, que haya policías que le respondan a los ciudadanos y no a los criminales, que trabajen del lado de la gente honesta. Y el tercer eje, más importante que los otros dos, más importante que combatir a los criminales o reconstruir las instituciones, es fortalecer el tejido social. Es decir, esas redes, esas mallas, esos enlaces, vínculos que unen a las familias tabasqueñas y a sus comunidades, para que sean tan sólidas y tan fuertes que no entre ahí la criminalidad, que no se lleven a los muchachos, ni a la criminalidad ni a las adicciones. Y para fortalecer esas redes se requiere tejido social, oportunidades de salud, y por eso hemos alcanzado la cobertura universal de salud en Tabasco, oportunidades de educación, y por eso hemos invertido en el país y se han hecho en mi gobierno 105 universidades o tecnológicos de educación superior nuevos en 5 años, y casi 1000 bachilleratos, y oportunidades de trabajo, con lo cual contribuye, insisto, en parte, estas grandes obras de infraestructura que se están haciendo en Tabasco y que Tabasco tanto necesita. Amigas y amigos, les agradezco mucho su atención y que mis visitas a Tabasco o de quien me suceda sean a partir de ahora más como esta, más de visitas para poder entregar obras que remedian problemas de hace mucho tiempo, que a las inundaciones en la ciudad de Villahermosa, que esperemos no se vuelvan a presentar. Si se presentan, volveremos a estar aquí y con mucho gusto. Yo diría que sea o no presidente, estaré aquí siempre con las y con los tabasqueños, pero esperemos que nunca se vuelva a ofrecer. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.